Bueno, entonces damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Estamos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Mi nombre es Claudia Uribe y vamos a continuar con el estudio de nuestro libro. Hasta hoy hemos estudiado 5 pecados que solemos más comúnmente los creyentes aceptar. También estuvimos hablando en el primer capítulo sobre que somos santos comunes y corrientes, que en realidad la palabra santos responde más a una característica de nuestro carácter, es decir, que no responde a una característica de nuestro carácter, sino a una posición que tenemos en Cristo, de haber sido apartados para Dios. También estuvimos hablando sobre la desaparición del pecado en la sociedad, como ya no se habla de pecado y la moral se volvió relativa. También hablamos sobre la malignidad del pecado en el capítulo 3, de cómo el pecado tiene la capacidad de infectar a otros alrededor, que no somos islas espirituales, afecta a los demás nuestras actitudes pecaminosas. También estudiamos el remedio para el pecado, cómo el Evangelio y la victoria de Cristo y lo que logró para nosotros debe animarnos a luchar para ser cada vez más semejantes a Cristo. También estuvimos estudiando sobre el poder del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, dándonos convicción de pecado, capacitándonos y fortaleciéndonos para confrontar el pecado, y cómo en las horas más oscuras, cuando creemos que estamos perdiendo la batalla, en realidad el Espíritu Santo está obrando, mostrándonos nuestra necesidad de Cristo. También estuvimos estudiando unas instrucciones que nos da el autor para confrontar el pecado. Una de ellas es: aplique el Evangelio, dependa del Espíritu Santo, reconozca su responsabilidad, identifique los pecados respetables específicos que hay en su vida, memorice y aplique los versículos bíblicos pertinentes, cultive y practique la oración, involucre a uno o a varios creyentes en su lucha. Como necesitamos dar cuentas, ¿no? Y después de esto comenzamos a estudiar una serie de pecados que solemos abrazar los creyentes, aceptar, ¿sí? Que los respetamos y no los reconocemos muchas veces como pecado. Y dan cabida a otros pecados peores aún. Estuvimos hablando de la impiedad y cómo la impiedad, en una analogía que nos da el autor, como el árbol, un árbol, que pensemos en un árbol, y la raíz de ese árbol es la impiedad, y el tronco, el orgullo, y cómo sus frutos son esos pecados que vienen de allí. Hablamos de que la impiedad es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su voluntad, ni su gloria, ni nuestra dependencia a Él. Los cristianos rara vez pensamos en nuestra dependencia, y esto nos hace también impíos en cierta manera. Debemos pensar en la impiedad como los extremos de una vara. En un extremo está quien fue totalmente piadoso, que es Cristo, y en el otro pues no podríamos pensar en un creyente completamente impío, pero sí deberíamos preguntarnos de manera honesta en qué punto estamos, ¿no? Porque tenemos un grado de impiedad todos. Precisamente porque vivir piadosamente es vivir en completa dependencia en el Señor. Muchas veces no pensamos en Él, pasamos muchas horas sin pensar en Él, en que las cosas que hacemos son un culto. Entonces, desde ese punto de vista somos impíos y debemos preguntarnos en qué grado lo somos. También estuvimos hablando de la ansiedad y la frustración y cómo estos son la cara opuesta de confiar en Dios. Es la otra cara de esa moneda, porque precisamente es una expresión de desconfianza de quien sostiene cada uno de los eventos que suceden y que nos suceden a nosotros mismos. También en este estudio estuvimos analizando cómo una de las cualidades más mencionadas en el Nuevo Testamento es la humildad, y que la humildad responde a la pregunta: ¿cómo me relaciono con Dios y cómo le respondo a Él? Y cómo el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, viene de la palabra manso, y desde el punto de vista de
de un animal doméstico o de un animal es la forma como se acostumbra a la mano de su amo y cómo responde a la mano de su amo. Desde ese punto de vista debemos ver la mansedumbre, cómo es nuestra respuesta a Dios, teniendo presente que cada cosa que sucede responde a su voluntad, está en su voluntad, es soberanamente Él quien obra en cada uno de los acontecimientos. También vimos cómo la gentileza es la forma como se extiende esa humildad, cómo se extiende a los demás. Y cuando estuvimos hablando de la falta de contentamiento, que es otro de los pecados que solemos respetar, entonces hicimos como un resumen que la ansiedad es esa incertidumbre temerosa del futuro, y cómo la frustración es el resultado de un acontecimiento temporal que afecta nuestros planes, nos produce frustración. Y cómo la falta de contentamiento es cuando las circunstancias adversas se prolongan en nuestra vida y no podemos cambiarlas. Esto visto desde el punto de vista pues de los creyentes comprometidos, porque la Biblia nos habla muchas veces de la falta de contentamiento en relación al dinero, a la salud, y viéndolo desde el punto de vista de cristianos comprometidos, pues se trata más bien, quisimos hablar más bien de esas circunstancias adversas que se prolongan y terminan siendo pruebas para nuestra fe. Recordamos a Job en el estudio de este capítulo, y hoy vamos a estudiar, este viene siendo quizás el pecado número 5 que vamos a estudiar, y es la ingratitud. Este es el capítulo 10 y hoy vamos a estar estudiando este tema. Vamos con el versículo Lucas 17, del 13 al 19. No, ese, Lucas 17, del 13 al 19. Vamos a leer el versículo para reflexionar cómo aplica en cuanto del 13 al 19. Lucas 17, del 13 al 19. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Tomando la palabra Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha sanado. Como de 10 se devolvió 1 a las gracias. Y no vamos a hablar acá de lo que nos gusta hablar, ¿no? De los incrédulos, de los malagradecidos, ¿cierto? Vamos a hablar de nosotros. Vamos a preguntar cómo muchos de nosotros nos hacemos también culpables, como creyentes, de la incredulidad y actuamos como estos leprosos, que no se devolvieron a agradecer. Espiritualmente hablando, nuestra enfermedad era mucho peor que la de los leprosos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Digamos que si se asemeja a un milagro bíblico sería el de Lázaro, que lo resucitó. El Señor nos dio vida, nosotros amábamos el pecado, nunca nos veíamos como pecadores ni necesitados de un Salvador, practicábamos la religión porque nuestro corazón siempre está buscando adorar, pero realmente nunca nos vimos como pecadores, como ofendiendo a Dios, nunca un arrepentimiento vino desde allí, desde ver una ofensa a Dios. Y eso no lo podíamos ver en nuestro estado. Lo que sucedió en nosotros fue un milagro de vida. Tenemos que pensar que en su gran misericordia y amor Dios nos atrajo hacia sí mismo y nos dio vida espiritual. Es hermoso pensar en cómo el Señor le plació salvar un pueblo para sí, para darse a conocer. Podríamos haber seguido como íbamos, camino al infierno, merecedores de la muerte eterna. Nunca nos habríamos visto necesitados.
a menos de que el Señor hubiera obrado un milagro en nuestras vidas. Y el autor nos invita a pensar y nos dice, se ha detenido este día para agradecer a Dios por haberlo librado del dominio de las tinieblas y haberlo trasladado al reino de su Hijo. Esta pregunta no la tenemos que hacer porque creo que de ahí se desprenden muchísimas de nuestras actitudes pecaminosas, muchísimas. De la falta de contentamiento, de no estar completos en Cristo, de vernos necesitados de cosas temporales, de estar mirando lo que otros tienen, lo que otros viven. Vienen de allí, porque no podemos estar teniendo una perspectiva espiritual correcta si no entendemos ese milagro eterno que Dios hizo en nuestras vidas y no nos sentimos profundamente agradecidos. Porque si no está ahí nuestro agradecimiento, pues difícilmente vamos a estar agradecidos, porque las circunstancias no siempre son fáciles. Es más comúnmente son bien difíciles. Si usted posee habilidades intelectuales, profesionales, técnicas, son un regalo del Altísimo. Es cierto que quizás usted estudió en la universidad con diligencia e invirtió largas horas de su entrenamiento profesional, pero ¿de dónde provino su capacidad intelectual y el talento innato que posee? Pues nos los dio el Señor. Todo se lo debemos a Él. Provienen de Dios, quien lo creó con una aptitud natural y en su gracia providencial le llevó a desarrollarla. Vamos a leer una cita que es Deuteronomio 8, del 11 al 14. Deuteronomios 8, del 11 al 14. Deuteronomio 8, 11 al 14. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Y el 17 y el 18. 17 y 18. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Encontramos otra razón para estar agradecidos. La primera, que nunca debe faltar en nuestras oraciones, la que nos hace sentir lo afortunados que somos, el tremendo privilegio de venir a conocerlo a Él, que es agradecer por nuestra salvación, por ese milagro eterno de salvación. Y también el Señor demanda de nosotros que estemos agradecidos por las bendiciones materiales. A veces las vemos como que pues son obvias, las merecemos, pues tienen que estar ahí. Y peor aún, nos enaltecemos en el corazón y nos olvidamos del Señor. Y pensamos que pues es gracias a nuestro esfuerzo que las tenemos. Entonces, esa es una segunda razón para estar agradecidos. Y además es un mandato, ¿no? ¿Cuán a menudo hacemos una pausa para agradecerlo? Al fin de un día de trabajo, en su profesión, en su oficio, toma tiempo para decir: gracias, Padre Celestial, por darme la habilidad, el don y la salud para hacer mi trabajo el día de hoy. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Ha tomado tiempo alguna vez para ir por toda su casa de manera física o mental, observando sus muebles y decoraciones, y le ha dicho a Dios todo lo que hay en esta casa, la comida, la alacena, el auto si lo hay, son regalos que provienen del Señor, y agradecerle por su generosa provisión llena de gracia? Nos pone el ejemplo, y si todavía es estudiante, le ha dado gracias a Dios por la capacidad intelectual y la provisión económica que le permite prepararse para su trabajo futuro. Cuando damos gracias en la comida, ¿lo hacemos de manera rutinaria y superficial? ¿O es en realidad una expresión profunda de agradecimiento al Señor?
La verdad es que este es uno de los pecados aceptables que más solemos tolerar, la falta de agradecimiento. Y es no agradecer también por las bendiciones temporales y las bendiciones espirituales que nos ha prodigado ricamente. Debemos estar conscientes que no la merecemos, que son un regalo del Señor. Vamos a la cita de Romanos 1, del 18 al 32. Aquí Pablo nos va a presentar una descripción de la humanidad pagana y nos va a explicar cómo iban en una espiral moral descendente, cómo iban descendiendo en la perversidad de su corazón. Romanos 1, del 18 al 32. Romanos 1, capítulo 18. Romanos capítulo 1, 18 al 32. Sí, versículo 18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tiene ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia ciega se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza, deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Vimos como en varias... ¿Falta? Versículo 29. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen la sentencia de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma, pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Vimos esa espiral descendente de la moral descendente. La palabra clave estaba en ya que, porque, así como, habiendo sido, ¿qué? ¿Desde dónde lo planteó? Desde la ingratitud, desde que siendo evidente que hay un diseño inteligente,
desde la naturaleza, desde cómo se sostienen las cosas, de la creación misma, se entenebreció su entendimiento. Y en vez de, exacto, y Dios los entregó a sus inclinaciones malvadas, porque habiendo conocido a Dios, ¿cómo? A través de las cosas que podían ver, de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Y vimos cómo terminaron. Ahí describe varias de las inmoralidades en que caemos en ese estado natural en el que nacemos. Pero la reflexión es una raíz tremenda en la falta de gratitud, en reconocer a Dios, en reconocer a nuestro Hacedor, nuestro Creador. Eso nos muestra la realidad del corazón del hombre. Vimos cómo comenzó con la impiedad, ¿cierto? Cómo dejaron de honrar a Dios como tal. Y luego vino la ingratitud. Su degradación moral fue el resultado directo del juicio del Señor sobre ellos. ¿Vemos eso? La degradación moral en la que terminaron como sociedad fue el resultado de un juicio de Dios por esa falta de agradecimiento. Él los entregó progresivamente a las peores formas de perversidad, de inmoralidad y de expresiones diabólicas. Tremendo esto, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que la falta de gratitud no es un pecado, ¿no? Muy raramente nos sentimos como culpables por esa actitud desagradecida, primeramente con nuestra salvación, segundo con esa provisión material que viene del Señor, y cómo el juicio resulta en tremenda perversidad. Luego, seguir abrazando este pecado nos puede llevar a pecados tremendos. Quizás somos más culpables porque como creyentes, ¿sí?, debiéramos ser diferentes. Aquí estamos hablando pues del estado natural del hombre en el que nace. Y precisamente aquí Pablo le está hablando a los romanos, a esa sociedad pagana, y pues no difiere mucho a la que vivimos ahora, ¿no? Pero digamos, ellos están respondiendo como a lo que son, ¿no? Espiritualmente muertos. Pero el autor del libro nos plantea, quizás nosotros somos más culpables, porque como creyentes debiéramos ser diferentes. Jesús dijo, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Puesto que creemos en la Biblia y que es la palabra de Dios, tenemos un compromiso más serio y debemos obedecerla. Eso incluye dar gracias al Padre Celestial, siempre y en todo. Leímos Deuteronomio, ¿no? Siempre y en todo. Pero la próxima vez que juzguemos a quienes nos rodean, debemos preguntarnos si no hemos contribuido de cierta manera a esa espiral descendente. Porque muchas veces nosotros mismos actuamos quejándonos, con falta de gratitud. Nuestra vida no hace que ellos deseen esa salvación, que deseen al Señor que nos salvó. Nosotros mismos estamos muchas veces quejándonos, pero pobrecita ella, mire cómo sufre, y no hacemos más sino quejarnos, y pues es peor, ¿no? Es peor, porque es nuestro deber, dar gracias en todo, y porque tenemos la razón más grande para estar agradecidos. Dios nos dio vida, nos dio vida espiritual. No hay duda de que esa descendencia espiritual en la que se encuentra la sociedad, nosotros estamos contribuyendo, ¿cierto? ¿Quién va a querer nuestra salvación si nosotros no vivimos como en esa actitud de agradecimiento, como teniendo, yo quiero lo que Él tiene, es algo que no sé qué es, pero esa tranquilidad con la que vive, yo quiero eso, esa paz, yo quiero eso, yo quiero ese Dios para mí. Y es especialmente cuando hemos recibido una provisión fuera de lo común, de parte del Señor, o la solución a alguna circunstancia difícil, cuando más agradecidos debemos estar. Él nos habla aquí, el autor, y nos recuerda cómo él ya nos había contado cómo
el tema de los aviones, de las escalas, los vuelos, los retrasos, las maletas, pues lo suelen poner ansioso, ¿no? Y nos lo pone como ejemplo para invitarnos como a esa reflexión de esas cosas que a veces como que estamos frente a esto, ay, no me puede pasar esto hoy porque se daña todo, y nos ponemos ansiosos y nos preocupamos y resulta que luego no pasó y seguimos como si nada. No nos detenemos como, gracias Señor, me libraste de eso, porque hubiera podido ser terrible, donde hubiera, no sé, perdido el examen en la universidad, donde si me hubiera de verdad terminado el día y no hubiera pagado este recibo y al otro día me lo cortan, qué sé yo, tantas cosas que a veces nos ponen como inmediatamente ansiosos, como que vemos como un cartón de naipes que se viene, es que si esto pasa, se me viene, no sé, la debacle, quizás como él, cuando está frente a una escala, si se pierde este avión, pierdo el siguiente, y si las maletas no llegan, yo no puedo llegar a la conferencia, y además me toca mañana usar la misma ropa y pasado mañana, y qué tragedia, y nos ponemos ansiosos, y resulta que no pasa. El Señor nos bendice con eso y actuamos como si nada. No nos detenemos a decir, Señor, gracias. Gracias porque pues finalmente las cosas no salieron así como pensé. Y la verdad es que la vida está llena de esos eventos que nos retrasan, que nos importunan, que nos obstruyen, que nos bloquean todos nuestros planes, pero debemos detenernos y dar gracias cuando no es así. Y nos dice que pues precisamente tratemos de aplicar mentalmente una situación parecida, para que adquiramos ese hábito de agradecer en todo. Ahora él nos plantea una pregunta bien compleja, que es, ¿debemos dar gracias a Dios aun cuando las circunstancias no resulten como nosotros esperábamos? Vamos a una cita, a varias citas que quizás nos van a ayudar a responder. Vamos con Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 18. Tú me ayudas con esa, Lynn, y otra que es Efesios 5:20. Jamie, que nos está hoy honrando con su presencia. Efesios 5:20. Y vamos a estudiar estos, porque Pablo nos hace aquí una exhortación bien importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos acercándonos a la respuesta. Pablo nos exhorta a desarrollar el hábito de dar gracias en todo. En todo. En todo. O sea, que podríamos también preguntarnos esto. Nos está pidiendo Pablo que demos gracias obligadamente y solo por fuerza de voluntad cuando nos sentimos realmente decepcionados. ¿Recuerdan el caso de Elizabeth Elliot? Cuando muere su esposo y ella con un niño de 1 año. Y de la manera más terrible, predicando el evangelio a los indígenas. De la mano de a quienes él quería ir a llevarles el mensaje de salvación. Tremendo, tremendo. Dar gracias en un momento como ese, ¿se lo pueden imaginar? Vamos con otra cita que nos va a terminar de dar la respuesta. Es Romanos 8, 28, 29 y el 38 y el 39. Romanos 8, 28, 29, 38 y 39. 38 y 39. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 38. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bastante contundente la respuesta, ¿no? Él nos dice que para quienes aman a Dios, todas las cosas son para su bien.
Vemos aquí un significado es que Dios provoca que todas esas cosas nos obren para bien. Todas esas cosas difíciles, esas circunstancias por las que nos sentiríamos decepcionados y no daríamos gracias, nos ayuden para bien. Es decir, ya que las cosas o circunstancias no obran para bien en sí mismas, porque cómo podríamos ver que algo así como perder su esposo en una etapa tan difícil con un niño pequeño, en otro país donde era completamente extranjera, podía ser algo por lo que dar gracias, ¿cierto? En sí mismo no es algo por lo que dar gracias. El punto aquí es que nos lleva a que el Señor obra con esa circunstancia para bien. Y aquí vamos con una definición de bien bastante alejada de lo que a veces tendemos a pensar, ¿cierto? Porque aquí nos está definiendo el bien. ¿Y cuál es ese bien? ¿Alguna lo vio? Hacernos a la imagen de Cristo. Conformarnos a la semejanza de Cristo. Ese es el bien. Y eso está por encima de hasta la muerte de un esposo. Algo tan difícil como eso. En otras palabras, Pablo está diciendo que el Señor quiere que todas nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas, pero el contexto nos está mostrando que son malas, porque nos está diciendo la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Cristo. Esa es una tremenda promesa. Nosotras sabemos el final de este cuento, que veremos su gloria, que ya no podremos pecar más, que veremos su reino, que tendremos semejante privilegio de disfrutar los cielos nuevos y la tierra nueva que él hará, donde nadie podrá pecar, donde veremos su gloria, ¿sí? Donde además, algo que lo pone a uno a pensar es que si no va a haber llanto, aún nuestros seres queridos en el infierno, nosotros vamos a vernos identificados con la alabanza de gloria a Dios por su justicia, y no va a haber lágrimas. Aún nuestros afectos son solamente cosas que el Señor usa para tratar con nosotros. Es difícil pensarlo, pero así es. Vemos cómo todas esas cosas terminan por ser un instrumento de santificación para hacernos crecer más y más a la semejanza de Cristo. Creo que alguna vez en ese lugar, en su gloria, quizás miraremos hacia acá y pensaremos, bueno, yo me preocupé por tantas cosas, ¿no? No di gracias, ¿cierto? Y para entender ahora, tener la perspectiva real, ya no por fe, sino por vista de las cosas. Realmente esto de desarrollar en nosotros ese carácter cristiano, no necesitamos especular en cómo lo hará, en cómo va a desarrollar ese carácter cristiano. Eso está en manos de Él, eso descansa en Él. A veces nos gusta pensar, ¿será que me va a santificar casada? ¿O me va a dejar soltera? ¿Me va a santificar sin hijos? ¿O me va a santificar con hijos? ¿Me irá a santificar pobre o teniendo bienes materiales? Pensar o atormentar. Exacto. Es verdad. Y por lo general, sus caminos son muy misteriosos y están más allá de nuestros pensamientos. Entonces, ¿para qué tratar de pensar cuál va a ser el camino que Dios va a recorrer con nosotros? Si sabemos una cosa, que no es aleatorio, que no es al azar, que tiene un propósito, que Él tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Y que todas esas cosas las está encaminando a ese hermoso propósito de parecernos a Cristo, de prepararnos para esa gloriosa boda. Nos está vistiendo de novia a la iglesia. Vamos con la cita de, el autor nos dice que así que solamente por la fe en la promesa de Dios, que es lo que dice Romanos 28 y 29, ¿cuál promesa? ¿Cuál promesa vieron aquí? Que nada nos separará de Él. Nada nos separará de Él. Entender esto de la doctrina de la perseverancia de los santos produce un profundo alivio. Nada nos va a separar de Él. Es bastante consolador, porque a veces uno se mira a sí mismo y dice, no, es que si fuera por mí. Tremendo. Eso produce mucho consuelo. En esa promesa es que podemos
descansando en esa promesa es que podemos obedecer el mandato de dar gracias en todo. Porque aunque no entendamos, sabemos el final y podemos dar gracias, porque el Señor lo usa para eso. Además que sí, el ser agradecido pues no es fácil, ¿no? Pero por lo menos ahí dice también en lo que leímos que todas las cosas nos ayudan a bien. Ese bien a veces no lo entendemos, no sabemos cómo es, porque vemos como que el panorama oscuro, vemos como todo mal, creemos que pues como que Dios se equivocó, o lo que tú decías, que tratamos de ayudarle a Dios pensando cómo sería la mejor forma en que Dios quisiera las cosas para bien para mí. Pero realmente no sabemos cómo van a ser, o a veces pensamos que va a ser así, y como no fue así, entonces pues no hay nada motivos para darle gracias a Dios, porque pues no se hizo para bien nada en mí, pero todo lo contrario, porque la misma palabra de Dios dice que todas las cosas sirven para bien, es una promesa, pero sobre todo es una convicción que tenemos que tener, que si dice que es para bien, no es al azar, y no es algo que Dios simplemente me está consolando, me está diciendo tranquila, tranquila, para bien miramos después cómo lo arreglamos. No, tal vez eso que está pasando y que no me está funcionando o que no está saliendo como yo quiero, pues simplemente es para que me anime a agradecerle y que Dios pueda encaminar todo lo que me está pasando para mi mayor bien y no el bien que yo estaba esperando simplemente. O sea, no un bien pequeño que yo pueda querer, sino un mejor y mayor y más valioso bien que Dios quiera darme, en vez de el bien normal que yo pueda estar esperando. Sí. Muchas gracias, Jamie. Ahí se nos refleja mucho también la historia de Job, ¿no? Porque en un momento dice, todavía estoy oído, más ahora mis ojos te ven. Y él mismo se pregunta, ¿voy a agradecer por lo bueno y no por lo malo? Sí. El punto es que llegamos a la respuesta, ¿no? Podemos dar gracias a Dios en una dificultad o problema. ¿Cómo? Pensando en esto, que veremos su gloria y que Él va a usar eso para su propósito. Hay un propósito, hay un camino, ya no nos vemos como perdidos en qué desastre, esto no tiene pies, no tiene cabeza, cómo se me vino esta situación, y encontrar como un norte, ¿no? Me hace pensar en la parábola de la perla. Creo que es sí, y que se asocia también con la parábola del tesoro escondido, que lo esconde porque precisamente la persona conoce cuál es su valor. Entonces, pues quizás complementando un poco, o más que complementar, estando de acuerdo con lo que dice Jamie, ese bien es bastante interesante, porque si a mí me preguntan en este momento, la situación que estoy pasando personalmente me ayuda para bien, lo que estoy pensando quiere decir que en el futuro me va a llegar más plata. En lo último que estoy pensando es que me voy a santificar Entonces, ¿qué me está diciendo esa afirmación de lo que significa para mí la gracia y el estar con el Señor? Evidentemente no es el tesoro que yo estoy escondiendo para dejarlo para mí. Entonces sí es muy interesante que digas, nos ayuda para bien, que es vernos a la semejanza de Cristo. En muchos creyentes eso es lo último, en lo que último piensa. Lo que yo pienso quiere decir que después de la tormenta viene la calma. Y vendrá un bien mejor, y un bien a mi manera. Un bien. Eso también me trae a la mente el pasaje de Habacuc, cuando él dice que aunque no haya, aunque la higuera no florezca, no haya vacas en los corrales y falte el olivo, él lo que está diciendo es que yo tenga una situación de pobreza extrema, donde yo no tenga ni qué comer y yo me para los lados, no tengo trabajo, estoy en la miseria, con todo yo me alegro en el Dios de mi salvación, y esa es la gran fortaleza. Así es, Anita, amén. Ese es el principal motivo por el cual siempre tenemos que estar agradecidos. Y el punto es que cuando no agradecemos, nos estamos haciendo mucho daño. Uno, porque ya vimos cómo se vuelve como una espiral moral, ¿no? Dos, porque ¿dónde encuentro mi consuelo? ¿Dónde hay un norte? ¿Dónde hay un norte? Necesito ver un norte. Y es en la promesa del Señor.
Hemos encontrado entonces cómo hay una respuesta a la pregunta que nos planteábamos. Aun cuando estamos decepcionados, tristes, adoloridos, debemos dar gracias. No es un asunto de hacerlo a regañadientes, ¿sí? De otro modo estaríamos diciendo de dientes para afuera gracias y con un corazón desagradecido. No. Y él nos regala aquí el autor una oración. ¿Cómo sería una oración? De dar gracias en una circunstancia como estas. Y dice: Padre, la situación que estoy atravesando en este momento es difícil y dolorosa. Yo no la escogí, pero en tu amor y sabiduría la escogiste para mí. Tú quieres que esto sea para mi bien, así que por la fe te agradezco el bien que harás a través de ella. Voy a hacer de nuevo la oración. El autor nos dice: Padre, la situación que estoy atravesando en este momento es difícil y dolorosa. Yo no la elegí, pero en tu amor y sabiduría la escogiste para mí. Tú quieres que esto sea para mi bien, así que por la fe te agradezco el bien que harás a través de ella. Ayúdame a creer sinceramente en esto, para que pueda darte las gracias desde el fondo de mi corazón. Y con esto, de este pecado que estamos estudiando hoy, de la ingratitud, yo como que vuelvo otra vez al primer pecado que estamos estudiando, y es el de la impiedad. Yo cuando leí el pecado de la impiedad, yo siento que como que de ahí es la raíz del resto. Porque dice que la impiedad puede definirse como el estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni su dependencia de Él. Y cuando simplemente no damos gracias, pues simplemente estamos siendo ingratas. Y ser ingratas es como los 10 leprosos que se leía al principio. Simplemente no tuvieron en cuenta a Dios, fueron sanados y qué chévere, listo, y siguieron adelante. Y eso es una forma de impiedad, porque no estamos viviendo una vida como sin darle cuenta a Dios, sin tenerlo en cuenta a Él. Entonces, si no lo tenemos en cuenta, pues somos impías. Estamos viviendo en el pecado de la impiedad, y la impiedad hace que mi corazón simplemente esté tan consolado, o en tantos problemas que tengo, o en tantas felicidades que pueda tener. Entonces me siento contenta, satisfecha, pues simplemente para que doy gracias, pues Dios ha sido bueno, sí, Dios es bueno, listo, pero sigo viviendo una vida igual. Entonces para mí la ingratitud y la impiedad es algo como muy, muy de la mano, ¿no? Y una es como la ingratitud, como la consecuencia de la impiedad en la que podemos estar cayendo al no tener en cuenta a Dios. Teniendo como fin el tema de la ingratitud, vamos a orar entonces, dándole gracias siempre a Dios en todo y por todo, por lo que ha hecho y por lo que irá a hacer. Señor, agradecemos tanto, Señor, el poder tener claro todos estos temas. Te damos gracias, Señor, porque el estudio de estos pecados ha podido redarguir nuestro corazón, porque ha podido, Señor, hacer que podamos entender un poco más lo que pueda haber en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser agradecidas, que nos ayudes a tener discernimiento y aprender a ver de nuestros ojos hacia adentro y poder conocernos y darnos cuenta, Señor, de que necesitamos de ti, aprender de ti, que aprender a practicar, Señor, la gratitud en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a darte gracias en todo, porque todo lo que existe es por ti, porque todo lo que hay es por ti, porque todo lo que somos y las habilidades y las cosas que tengamos, malas y buenas, son dadas por ti, Señor. Ayúdanos a corregir, Señor, las cosas malas, porque tú nos has formado, nos has diseñado a tu imagen, y tú lo que quieres es que nosotros empecemos a trabajar, a practicar, a moldear todas nuestras debilidades y todas nuestras fortalezas, Señor, a tu imagen. Ayúdanos, Señor, a agradecerte por todo lo que nos haces, por todo lo que nos das, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Y ahora agradecerte por el poder estudiar estos temas, por el poder conocerte, porque estudiando así, Señor, es que podemos
conocer nuestro corazón y podemos también aprender, Señor, de ti para acercarnos y tener una comunión más íntima contigo. Te damos gracias en esta noche, te pedimos por las hermanas que están aquí, por las que están escuchando, para que podamos, Señor, con alta gratitud, Señor, tenerte en cuenta en cada momento de nuestra vida, en cada instante, y poder con un corazón agradecido, Señor, arrodillarnos delante de ti y darte gracias siempre. Te damos muchas gracias, Padre, por todos estos estudios, por los medios de gracia y por la misericordia que has tenido con nosotras, Señor. Agradecemos todo lo que tú haces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, alabamos tu nombre. Amén.